Supongamos que el subíndice que tiene esta progresión es la fecha, ¿sí? Entonces, esto es como si fuera eh, el primero de, qué sé yo, el primero de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4, 5, ¿hasta qué día llegaría? Hasta el 30 de enero, ¿cierto? ¿Sí estamos hasta ahí? Por lo tanto, la próxima progresión debería empezar el primero de febrero, ¿ok? Entonces, para poderlo generar de esa manera, pues entonces yo tengo que partir desde lo que ocurrió el último día del mes anterior, pero eso todavía no es febrero. Por eso es que el A30 se convierte como en un B sub 0 de esta progresión. A pesar, y ténganlo en cuenta siempre, las progresiones siempre se van a tener en cuenta es a partir del término 1, no a partir del término 0. Esto es una representación para poder, digamos, que generar los valores, pero realmente la progresión empieza siempre es con el término 1, no con el término 0. ¿Está claro ahora sí o todavía no? O sea, ese término cero no se va a coger para calcular otras progresiones. De hecho, matemáticamente ustedes saben que a las matemáticas poco y nada le interesan las situaciones reales, ¿cierto? Ella es una, digamos que es un concepto, pero ella no tiene en cuenta de que estos son bultos y que no sé qué cosas, nada. A ella no le interesa eso. A ella le interesa sencillamente una relación que se presenta entre variables. Ya, eso es lo que le interesa a las matemáticas. O sea que este valor yo sí podría utilizarlo para realizar cálculos, ¿ok? Lo puedo utilizar para realizar un cálculo, pero vuelvo y repito, la progresión como tal empieza es siempre con el término 1, no con el término 0, ¿ok? Y eso es muy importante porque después cuando veamos series, vamos a ver que las series tienen en cuenta es el primer término de la progresión, ¿ok? Ya les había dicho que una progresión genera la serie, que es el siguiente tema. Entonces, a partir de estos términos de la progresión, nosotros vamos a obtener las series. Entonces, es importante entender que para la serie siempre empieza es a partir del término 1, no a partir del término 0, a pesar de que nosotros lo podamos tener en cuenta para generar alguna, como en este caso, voy a generar una progresión, ¿sí? La segunda progresión la voy a generar con ese B sub 0, pero vuelvo y repito, la serie no lo tiene en cuenta. Entonces, allá cuando veamos igual, porque allá también vamos a ver este tipo de problemas, entonces vamos a ver que no se tiene en cuenta ese valor. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que calcular es cuánto valdría el A30. ¿Está claro cuál es el tipo de progresión que tenemos aquí en el periodo de bonanza? Aritmética. Progresión aritmética, correcto. ¿Y ya conocemos la diferencia? 10. De 10, correcto. Entonces puedo calcular el A30, que sería, pues puedo coger cualquier valor de los que tenemos ahí conocidos. Voy a Profe, dime. disculpa, ¿por qué progresión aritmética? ¿Podrías explicar esa parte? Ok, porque aquí está aumentando de 10 en 10. Mira que pasa de 50 a 60 a 70. Cuando está sumando un valor constante, esa es una progresión aritmética. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Y para la progresión aritmética, entonces sabemos que la fórmula es diferente, ¿no? Que sería A sub K más la diferencia multiplicada por N menos K. En este caso, como A sub K es un valor conocido, yo voy a tomar el A3. Entonces, A30 sería igual a 270 más la diferencia, que son 10, multiplicado por N, que serían 30, menos K, que serían 3. ¿Ok? Creo que eso da 540. Sí, profe. Señor. Ok.
O sea que la cantidad de bultos recogidos el último día de la bonanza son 540 bultos. Profe, el N es 30 porque dura 30 días, ¿sí? Porque es que recuerda que esa n es este mismo valor que está aquí, Ok. Sí, señor. ¿vale? Entonces, ya sabiendo cuánto vale el A30, podemos decir que esto vale 540. Y ahora sí, ¿cuánto se recoge el primer día del descenso de la cosecha? Sería 540 menos la décima parte, que son 54. ¿Sí? ¿Cuánto daría? $486. ¿Cuánto? 486. 486. ¿Sí? ¿Está claro para todos lo que se hizo ahí? Profe, ¿cómo hicieron para quitarle esa parte, perdón? Pues calcular primero esto. O sea, esto sería 540 menos un décimo de 540. Esto lógicamente se multiplica y ahí te da el 486. Ahora sí, Voy a ver si me da, profe. listo. Para el B2, entonces, aquí no importa que nos vayan a dar decimales, ¿está claro? Sería 486 menos un décimo de 486. Me dio 437.4. Profe, Dime, una pregunta. ¿Qué Igual. número es el 70º? 40, 70. Entonces, ¿cuánto dijiste que dio? 437.4. El B3, entonces sería 437,4 menos un décimo de 486,4, perdón, 437,4, 437,4. ¿Cuánto daría? 390.06. No me da eso, 393.66. señores, eso sí da. Sí, me quedé con el número. 390,66. Listo, ya tenemos tres datos para determinar el tipo de progresión. ¿Qué progresión creen ustedes que se está generando ahí? Aritmética también, ¿no? También es aritmética, veamos. Calcularía la diferencia, que sería 437,4 menos 486 sobre 2 menos 1. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 100. Me dio menos 48.60. Menos 48,60 o 6, ¿qué? 60. 60, solo 6. 60 de acá. Pero pues supongo que solo se pone 6. No sé por qué tu calculadora te está mostrando dos decimales. Sí, es así nada más. Y calculo la diferencia entre los otros dos, que sería 393,66 menos 437,4 sobre 3 menos 2.
Profe, pues no sería 43.74. No sé, por eso pregunto. No lo estoy. Sí, menos 43,64. 74, perdón. Listo. Un momentito, por favor. ¿Cuánto me dijeron? Menos 43,74. Sí, podemos considerar que es una progresión aritmética. Sí, señor, No. profe. Pues aquí los valores, el valor no se mantuvo constante, por lo tanto no es progresión aritmética. Así que probamos con la progresión geométrica. Entonces tendríamos la razón aquí. Vuelvo y les digo, yo puedo utilizar, este valor lo puedo utilizar para hacer mi cálculo. Y de hecho voy a hacerlo entre ese y este, por ejemplo. 2 menos 0 de 437,4 sobre 540. ¿Cuánto daría eso? 1.1. Bueno, 1 periódico. 1.1 periódico. A mí me dio eso. Espérate un momentico, ¿cómo A mí así? me dio 0,90. Sí, eso es lo que me da a mí también. Sí, profe, 0.9. Entonces parece que están colocando mal la raíz que toca colocar. Eso da 0.9. Y lo voy a hacer entre este y el 3. Entonces, razón entre 3 menos 1 de 393,66 sobre 486. Uno coma 23. ¿Segura? No, profe, perdón, me equivoqué en número. Profe, en mi tipo de calculadora aquí donde iría paréntesis, en todo. Bueno, a ver, yo te muestro cómo la tendrías que hacer. Ya, profe, me dio 0,9. 4 en 0,9. medio, 0.9. Bueno, para Juan Pablo, a ver, la idea es que abras el paréntesis para escribir el 3 menos 1, cierras el paréntesis, luego chis y el del radical, ¿sí? Y enseguida abres el otro paréntesis, 393,66 dividido entre 486. ¿Ok? Ah, aquí me falta un paréntesis para cerrar. Y ahí está el 9 décimos o lo mismo, 0.9. Ahora sí, Gracias, profe. Sí, señor. esto. Entonces, con eso nos queda que la razón también da 0,9. Como las razones son iguales, ahora sí podemos confirmar que la segunda progresión es geométrica. ¿Ok? Y calculamos lo que me están pidiendo. Ojo, me están hablando del 70º día. Habíamos dicho que este era el día 70, pero el día 70 acumulado. La primer progresión tiene 30 días, ¿cierto? Entonces, para llegar hasta el 70º día o hasta el día 70, ¿cuántos días me faltan? 40. Ya que lo que me están preguntando realmente es B40. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Espero que sí. Sí,
Sí, porque la disminución inicia desde 30, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahí calculamos el B40, que es lo que falta, y puedo utilizar cualquiera. De hecho, vuelvo y repito, puedo volver a utilizar matemáticamente, puedo utilizar este término para hacer el cálculo. O pueden utilizar cualquiera de los otros términos conocidos, es decir, el B1, el B2 o el B3, cualquiera de ellos lo pueden utilizar. ¿Ok? Vamos a utilizar el B1, entonces me quedaría, recuerden la formulita, ¿no? En este caso va a ser B sub K multiplicado por la razón elevado a la n menos k. Entonces, B40 sería igual, dije que iba a utilizar el B1, entonces sería 486 por la razón que es de 0.9 elevado a la 40 menos 1. O si alguien quiere escribir de una vez 39, pues no hay problema. 486 Me dio 7.98. Igual me dio a la 7.98. efectivamente, 7.98. Y en este caso, pues estaríamos hablando de bultos, ¿no? Si están claros entonces las dos situaciones que podemos tener, Sí, señor. una progresión que genera otra, que va generando a otra, o una progresión que va después de otra. ¿Listo? Veamos entonces ahora el siguiente ejemplo. Para este ejercicio, un motor va sufriendo un desgaste del 5% por cada kilómetro recorrido. A su vez, el desgaste emite el 30% de contaminantes por cada porcentaje de desgaste. Calcular la contaminación generada cuando se han recorrido 10 kilómetros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuevamente dos progresiones, una que habla del desgaste y otra que habla de la emisión de contaminantes. La pregunta es, en este caso, ¿tenemos una progresión después de otra o tenemos una progresión que va generando otra? Va generando otra. Una progresión que va generando otra, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar efectivamente de las dos progresiones. Una progresión del desgaste, y otra progresión de la emisión. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando, ojo con este caso también, porque el subíndice, es decir, el número de orden, ¿qué va a representar para esta situación? ¿Qué sería el número de orden para acá? ¿El kilometraje? Correcto. El número de orden se refiere a la distancia, es decir, a los kilómetros. ¿Ok? ¿Y el valor qué sería? Pues el desgaste. ¿Sí está claro? Entonces, para la segunda progresión, el número de orden también va a referirse a los kilómetros. El número de orden van a ser los kilómetros y digamos que aquí el B sub n, es decir, el valor del término, se va a referir es a los contaminantes. ¿Listo? Entonces, si yo pienso en que el número de orden, es decir, los kilómetros generan el desgaste, cuando no se ha recorrido ningún kilómetro, ¿en qué condiciones tiene que estar el motor? Perfectas. Perfectas. Eso quiere decir porcentualmente, ¿qué valor le tengo que dar? 100. Si se dan cuenta,
Aquí estoy hablando de un A sub 0, porque todavía no se ha recorrido ningún kilómetro y tiene que estar al 100%. ¿Sí ven? El A sub 1, entonces, ahora sí le calculo el 5% a 100. Y lógicamente se lo voy a disminuir. ¿Cuánto sería? 95. El 95%. ¿Está claro hasta ahí el procedimiento? Sí, profe. Recuerden, el A sub 0, no, desde ahí no empieza, la progresión empieza desde acá, pero matemáticamente o numéricamente yo puedo utilizar esto ya como un término de mi progresión. Por lo tanto, no necesito calcular otros dos, basta con que calcule un tercer término. ¿Ok? Perdón, que sería el tercer término, ya sería A sub 2. Ahora es el 5% de 95%. ¿Cuánto sería? 90. No, eso sería el 5% de lo inicial, Sí, 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 profe. no del anterior. En esos casos siempre te tendrá que decir del inicial, ¿ok? Sí es posible que se dé, pero yo te tendría que decir del Profe, inicial. Dime. ¿me dirías cómo le saco el porcentaje a otro porcentaje? O sea, ahí, ¿cómo le estás diciendo? Bueno, aquí matemáticamente sería, el primero es 100 menos el 5% de 100. Y eso es lo que nos está dando 95. ¿Listo? Para el segundo sería 95 menos el 5% de 95. ¿Ya? Sí, profe, ya. 90.25. 90.20. Profe, una pregunta. Es que a mí, o sea, yo pongo 95 menos 5% y de una vez me arroja el resultado y no me deja poner el... Tú estás utilizando el botón de porcentaje Ah, eh, ok. cuando lo haces así, la calculadora de una vez te hace la operación. Profe, ¿podrías hacerlo en tu calculadora así rapidito? Porfi? Entonces, Porque es que yo pongo 95 menos 5 por 95 y pues lógicamente ya me da otra cosa. sí, claro. Aquí yo lo escribo así. Yo lo puedo escribir como 95 menos el 5%. Recuerda que es que el 5% es 5 de cada 100. Eso es 5%. ¿Ok? Ok, profe. Por 95. Y ahí está el resultado. 90.25. ¿Sí? Profe, yo manejaba el 5% como 0,05 o 0,5. Es que no sé si tú me ves cuando yo marco aquí, 5 sobre 100 es lo mismo que 0.05. Ah, ok. Así que por eso te da igual. ¿Listo? Upa, yo cerré la Entonces sería 90.25. 90.25, correcto. Y ya tenemos entonces nuestros tres términos de la progresión. ¿Cuánto daría? ¿Qué tipo de progresión es esta? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Debe ser geométrica porque des en cuenta que de aquí a aquí, ¿en cuánto disminuyó? 5. Si fuera aritmética, tendría que volver a disminuir en 5, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, pues, eso ya nos dice que tiene que ser progresión geométrica. Sin embargo, pues, la confirmamos, calculamos la razón, puede ser entre los dos primeros,
1 menos 0 y sería entonces 95 sobre 100. ¿Cuánto daría eso? $0.95. Y lo podemos calcular entre el primero y el tercero. Profe, una cosa, pero digamos cuando usted dice que el valor cero, o bueno, el sub cero, no lo vamos a como tal calcular, sí lo podemos utilizar para hallar, digamos esto, ¿no? La diferencia o la razón. Sí, señor. Sí, señor. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que ese valor lo puedo utilizar, pero como tal, como concepto, no hace parte de la progresión. ¿Sí? Conceptualmente una progresión empieza desde el primer término, no desde el término cero. ¿Sí? Pero numéricamente yo puedo utilizar ese valor para hacer cálculos. Entonces, no tiene ningún problema. Ok, entonces aquí, ¿en cuánto quedó este otro resultado? Profe, a mí me dio Me dio 0.96. 0.97. 0.95. ¿Listo? Con lo cual confirmamos que efectivamente la primera es una progresión geométrica. Pero entre otras, ¿yo para qué necesito eso si no necesito nada de esa progresión? Profe, a mí me dio El 0.97. lado de la misión, ¿no? Perdón, no te escuché. ¿Qué? A mí me dio 0.97. A ver, Y a mí 0.96, profe. a ver, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tendríamos 3 menos 0, cierro el paréntesis, shift radical y 90.25 dividido entre 100. Sí. Ah, claro, es que no es 3, es 2. Miren el subíndice es 2, no 3. Sí, mire, estoy utilizando este término, ¿cierto? ¿Cuál es el subíndice aquí? 2. Por lo tanto, no es 2. 3 menos 0, sino 2 menos 0. Ahí es donde estaba el error. Ah, claro, profe, ahora sí. Efectivamente, ahora sí va. Entonces ahí era donde estaba. Que por estar hablando del tercer término, coloqué el 3. ¿Listo? Ahora sí. Sí, profe, ya. Ok. Sin embargo, vuelvo y les digo, realmente eso no es lo que nos interesaba. Lo que nos interesaba era realmente la otra progresión. Veámosla entonces, la otra progresión. Dice que ahora voy a tener B sub 0. ¿Cuál sería el porcentaje de emisión? En este caso, si no se ha recorrido ningún kilómetro, 0%. 0%, ¿cierto? ¿O si lo necesito? Bueno, luego, entonces calcularíamos, aquí me dice que el 30% por cada porcentaje de desgaste. Entonces, aquí el porcentaje de desgaste, ¿cuánto fue? Para el segundo término. 95%. No, eso es lo que está de bien, 5%. el 5%. Es decir, que ahora es el 5% de 95.